acabamos de ver una desventaja importantísima de la especulación a largo plazo, que es la rentabilidad o su falta de rentabilidad, por lo menos demostrada. Además de eso, la especulación a corto plazo tiene otras desventajas que la hacen, si cabe, menos atractiva, que son las que vamos a ver a continuación. Vamos allá. Las desventajas, además de la rentabilidad, como acabo de decir, son sus costes, que son costes ocultos que normalmente a ningún especulador que te quiera vender sus cursos escucharás hablar de ellos. Estos costes son las comisiones, que es lo que te cobra el broker cada vez que operas, la tributación, que es lo que tenemos que pagar al Estado por las ganancias que obtenemos a través de la inversión, y por último, un coste oculto del que pocos hablan, que es el tiempo. A continuación voy a analizar cada uno de estos costes. Vamos a verlo. En primer lugar, las comisiones. En la guía para escoger broker vienen todas ellas explicadas, pero ya te digo o repito que el mayor gasto de un inversor, junto con los impuestos, son las comisiones de los brokers. ¿Qué sucede? Que cuantas más operaciones hagamos, mayor coste tienen las comisiones para nosotros. Un inversor a largo plazo suele hacer muy pocas operaciones. Yo aquí pongo no más de una al mes, pero bueno, lo normal es, yo qué sé. Hay gente que opera más, opera menos, pero igual 5 o 6 operaciones al año, o 7, 8, bueno, depende, pero bueno, yo puse aquí no más de una al mes, igual algún mes se hacen más, pero bueno, depende. Pero bueno, en términos generales son pocas operaciones, 10 al año, las que sean. ¿Qué sucede? Que un trader normalmente suele operar a corto plazo, incluso intradía, igual no hace 10 operaciones al año, igual hace 10 operaciones al día. ¿Qué sucede? Cada vez que esa persona hace una operación tiene que pasar por caja, tiene que pagar. Claro, si tú en un año ganas 1.000 euros, como dije antes, y de esos 1.000 euros te gastas 2.000 en comisiones, tú no estás ganando 1.000, estás perdiendo 1.000. ¿Qué pasa? Que muchos brokers eso no lo dicen, pero también es la realidad, que un inversor casi no gastará dinero en comisiones, mientras que un especulador, especialmente si es a corto plazo intradía, que muchos suelen operar en esa franja de tiempo, pues gastará mucho más dinero en comisiones. O sea, este es el primero de los costes ocultos de los que los especuladores no suelen hablar. El segundo, la tributación. Hay que tener en cuenta que invertir tiene unos costes tributarios. Lo bueno de la inversión a largo plazo es que permite diferir el pago de nuestros impuestos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de una inversión que hice yo en los años 2008-2009. Google. Compré acciones de Google, ahora su precio se multiplicó, pero no he tenido que pagar ningún impuesto. ¿Por qué? Porque las he conservado. Es decir, la tributación de las acciones se da solo si se venden. Mientras las tengamos en cartera, no tenemos que pagar nada. En cambio, una persona que compre y venda acciones cada poco tiempo, todos los años va a tener que tributar, si gana dinero. Claro, si no gana, no. Pero, a ver, en principio el objetivo es ganar dinero. Bueno, aparte, si ganas, tienes que pagar cada año. En cambio, si lo conservas, aunque estés ganando dinero sin vender, no vas a tener que pasar por caja de Hacienda, lo que hace que el interés compuesto trabaje un poco más a tu favor. O sea, esa capacidad que tenemos de diferir impuestos. Pero no solo eso, porque además muchos sistemas tributarios gravan de forma mucho más intensa los beneficios a corto plazo. De hecho, tuvimos un ejemplo en España durante 2014.
que lo que sucedía es que en 2014, a largo plazo, la tributación era de hasta el 27%. Bueno, antes aquí hay que aclarar que largo plazo para el gobierno era un año. Si comprabas y vendías en algo que tenías acciones o lo que fuese por más de un año, pues la tributación del ahorro era de hasta el 27%. Eso era, el 27% era el máximo que te cobraban. En cambio, si hacías operaciones a corto plazo, comprabas y vendías en menos de un año, la tributación era de hasta el 52%. El doble que pagabas en impuestos. Claro, eso es otra cosa que no se suele comentar. Y bueno, esto pasó en España en 2014, pasó también más años, pasa en más lugares del mundo, tampoco controlo todos los sistemas tributarios, pero sé que es algo que suele suceder y que de vez en cuando los gobiernos toman este tipo de medidas para fomentar la inversión mediante eso, los impuestos. Así que es otro coste oculto de la especulación, que bueno, esto ya se ha cambiado, pero no hay que descartarse que vuelva a aparecer. Y además, que va a ser otro coste oculto de la especulación, es la tasa Tobin, que es una tasa a las transacciones financieras. Bueno, es decir, cada vez que se compre, que se venden activos financieros, va a haber que pagar una tasa, un impuesto especial. ¿Qué va a pasar? Que se va a encarecer aún más las comisiones de compra-venta. Es decir, una persona que opera mucho va a tener que pagar muchísimo más por la tasa Tobin, que, como estamos viendo, puede ser una realidad. Aún no lo es, pero los próximos años puede hacerse realidad. Lo que puede hacer es que caiga aún más la rentabilidad de la especulación a corto plazo. Y bueno, por último, el coste de tiempo. Por un lado, invertir lo que requiere es paciencia. Es necesario revisar las empresas ocasionalmente, pero un inversor lo que tiene que hacer durante el tiempo, digamos, en el que está invertido en una empresa es esperar a que la empresa gane dinero. Por ejemplo, eso, el ejemplo que acabo de poner de Google. Yo compré acciones de Google a un precio hace varios años y esa empresa ganaba cierta cantidad de dinero. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Que la empresa ha ido creciendo y cada vez vale más, cada vez gana más dinero, y yo lo que he hecho es básicamente esperar. Algunos autores comparan invertir con lo que pasa al cultivar. Tú lo que haces es plantar las semillas y vas revisando que todo siga bien, pero necesitas tiempo. Esperar a ver cómo esas semillas se convierten en frutas, hortalizas o lo que sea. Pero necesitan su tiempo, pero van creciendo. Pues eso es, digamos, lo que sucede al invertir. En cambio, especular lo que necesita es tiempo, pero no tiempo de esperar, sino tiempo que necesitas dedicar. Además, por ejemplo, muchos traders dicen que lo que hacen es estar horas y horas delante de las pantallas, comprando, vendiendo. Eso no es lo que hace un inversor. No pasa horas delante de la pantalla. Analiza sus inversiones con calma, de vez en cuando la revisa, pero no tiene que estar todo el día delante de la pantalla viendo cómo se mueve la cotización. Lo que hace es comprar y esperar, básicamente. Así que estos son los tres costes ocultos de los que poca gente habla, que hacen que la especulación a corto plazo sea un poco menos interesante. Insisto, yo personalmente no tengo nada en contra de la especulación a corto plazo. Recomiendo no hacerla, yo no lo hago, pero si fuese más rentable o más interesante, lo haría sin dudarlo. O sea, no tengo nada en contra, ni éticamente, ni nada. Así que, pero bueno, yo os quiero dar mi visión y la decisión final de lo que vayas a hacer es tuya. Pero bueno,
como siempre, estoy abierto a cualquier cosa y cualquier refutación o cualquier idea contraria, estoy dispuesto a escucharla y, obviamente, si veo que estoy equivocado, a cambiar de opinión. Pero todo apunta a que la realidad es que la inversión a día de hoy es mucho más segura, rentable y eficiente que la especulación. Por eso estáis en Academia de Inversión y por eso es en lo que nos vamos a centrar.